Vamos a empezar ahora con la sesión del análisis de los datos en el tiempo. Estaremos trabajando en esto durante 1 hora y cuarto o así, y luego Francisco tomará el relevo y hará la parte más de datos geográficos. Bueno, un recordatorio, yo soy Carmen, creo que ya me conocéis todos muy bien porque os he enviado muchos emails y nada, vamos a poner las manos a la obra. Pues lo primero sería abrir el cuaderno computacional en RStudio, ¿vale? Todos los contenidos están en la web del curso, pero para nosotros poder interactuar con el código tenemos que abrir RStudio. Vamos a hacerlo todos juntos. Lo más sencillo realmente es ir al lugar donde habéis guardado ese archivo de R-Proj, o sea, el proyecto de R, y darle doble clic y normalmente tendría que ya abrirse directamente en RStudio. Entonces lo hemos guardado en el escritorio. No. Vosotros sí lo tenéis guardado en el escritorio. Muy bien. Pues le damos ahí al doble clic. Y nos vamos a la lista de archivos que tenéis en este lado de la ventana. Entonces, el que vamos a usar ahora sería el Temporal Trends QMD. QMD es la extensión de cuarto para estos cuadernos computacionales, ¿vale? Tenemos varios de estos archivos en el proyecto de R. Ahora nos centramos en Temporal Trends y se abrirá. Y como veis, aquí está en formato visual, que es lo que vemos aquí arriba. Está en formato visual, de manera que la apariencia es como lo que tenemos en la web. Nosotros vamos a trabajar en el formato fuente o source, porque nos da un poco más de versatilidad para modificar el código. Entonces, lo primero va a ser correr varias celdas de código. Para correr las celdas simplemente pulsamos en la flecha verde que aparece en la parte de arriba. ¿Sí? Estas dos primeras celdas lo único que hacen es nos permiten eliminar mensajes de warnings, alertas, y así el código aparece un poco más limpio. Pero la primera celda de la que nos tenemos que preocupar realmente es esta, donde tenemos las diferentes librerías que ya tendríais que haber instalado antes del launch. Y lo que hacemos en esa celda es incorporar las librerías para poder correr el código después. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Vale. Vale, pues ahora sí nos ponemos a ya subir los datos, ¿vale? Importamos los datos que están guardados en archivos RDS y son datos de movimientos para los meses de mayo de 2020 a septiembre de 2020. Entonces, cada base de datos está guardada mes por mes. Pero nosotros queremos ver cuál es la evolución de esos movimientos a lo largo de este periodo de 5 meses. Entonces, nos interesa poner todos esos datos juntos en solo una base. Y eso lo hacemos muy fácilmente con una función que es el rbind. Ahora, ¿cómo pinta esto? De momento, todo lo que hemos hablado es bastante abstracto. Entonces, si queremos ver cuál es el aspecto de esta base de datos, podemos usar una función de R que es glimpse,
glimpse en inglés significa echar un vistazo. Y, o sea, escribimos glimpse y en el paréntesis de la función ponemos la variable que es el nombre de la base de datos que queremos ojear. En este caso, la variable es dfmove, ¿vale? Y ahí tenemos todas las columnas o los campos de la base de datos y una muestra de las primeras filas o los valores que están en las primeras filas de esa base de datos. Normalmente tendría forma de tabla, pero en este caso, con el glimpse, lo vemos más como una especie de lista. Entonces, la primera columna o el primer campo sería la geometría de los movimientos. Esa geometría viene dada por un formato de datos que es un line string, que es como un vector. Es una flecha que nos dice dónde está el inicio y el final de cada movimiento. Y para el inicio y para el final tenemos unas coordenadas. Y como veis, a la derecha de donde pone Geometry, tenemos unos cuantos valores de esos line strings que nos dan una idea de cómo es la base de datos. Luego tenemos el datetime, pues cuándo se produjo ese movimiento, el ID del polígono de origen y el ID del polígono de destino, y también los nombres de los polígonos, y una serie de campos más que son los que Miguel nos ha descrito antes. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, lo que queremos es simplemente ver los nombres de las columnas. Si no nos interesa tanto los valores que hay en cada columna, podemos ejecutar la función names y luego en el paréntesis okay. Y luego en el paréntesis de names ponemos el nombre de la base de datos que queremos consultar, el nombre de esas columnas. Entonces, names de fmove, y ahí nos aparece pues, la geometría, el datetime y todas las variables que hemos mencionado antes. ¿Alguna pregunta online? ¿De conexión a internet? Ya. Bueno, pues que corra todas las celdas que pueda hasta names de fmove. Mientras tanto, los que estáis por aquí podéis jugar un poco con este código. Pues lo primero que hemos hecho al principio, si os acordáis, era subir las bases de datos individualmente para cada mes. Y le hemos dado un nombre a cada una de esos archivos. El primero de F5, 5 de mayo, de F6, de junio, y cada uno de los meses, ¿no? Entonces, también podéis pues hacerle un glimpse a DF5 o DF9. ¿Puedo hacerle una pregunta solo para tener una idea del nivel de experiencia que tienen con AR? ¿Pueden levantar la mano las personas que son familiares con AR, con R? Okay. Menos de la mitad. En línea, si nos pueden responder un poco la misma pregunta, levantando la mano, utilizando la función de Zoom. Okay. Entonces podemos asumir que la mayoría no tiene experiencia con nada. Yo creo que eso nos da un poco de orientación para poder
un poco ajustar la rapidez y el nivel de detalle de esto. Bueno, pues los que tenéis más experiencia, un poco de paciencia porque vamos a intentar ir todos juntos. Exacto. Bueno, los datos que tenemos aquí vienen en una resolución dada y no podemos ajustarlos. Para los datos de movimiento son los que son. ¿Alguna otra duda online? In the role, there's the names of the communes or the provinces. Pero hay que, bueno, eso lo contesta Miguel. Se lo contesta. Entonces, bueno, yendo un poco al principio, porque me he dado cuenta que quizá he ido demasiado rápido para algunos, lo que hacemos es importar los archivos de las bases de datos y asignarles una variable, ¿sí? Y luego estas variables son lo que vamos a usar para manipularlas, las vamos a juntar unas con otras, las vamos a filtrar ciertas filas, ciertas columnas, y eso es lo que ya hemos empezado a hacer aquí con el rbind.
Online, ¿todo bien? ¿En persona, todo bien? Online. Bueno, pues vamos a seguir. Nos hemos quedado con el name, paréntesis, y ahí el nombre de uno de los datasets que hemos importado o que hemos importado y luego hemos juntado todos juntos. Entonces, tanto Glimpse como Names nos ayudan a ver cuál es el aspecto de esas bases de datos. Ahora vamos a ver cuáles son algunas de las variables más importantes en estas bases de datos, cuáles son esas columnas de la base de datos que más nos van a interesar para nuestro análisis. La primera, porque estamos considerando movimientos, cada entrada en la base de datos es un flujo de movimientos de un origen a un destino. Entonces, la columna o la variable de esos movimientos que más nos interesa es el end crisis, que es el número de personas que se han movido de origen a destino. Entonces, podemos seleccionar en nuestra base de datos en la que estamos trabajando, que es el dfmove, podemos seleccionar esa columna que se llama end crisis con el símbolo del dólar, ¿sí? Y luego, si queremos consultar, por ejemplo, el valor para la primera fila o la primera entrada en esa base de datos, el primer movimiento, ponemos el 1 entre doble corchete paréntesis cuadrado, ¿vale? Entonces, si corremos esa celda, nos da un output que es 228. Significa que en el primer movimiento de esa base de datos se han movido 228 personas del origen al destino. Por cierto, no lo he dicho, pero estamos trabajando con datos de Chile. ¿Vale? Si quisiéramos consultar el décimo movimiento de esa base de datos, no tenemos más que escribir un 10 entre esos paréntesis cuadrados. 64 personas. ¿Vale? Volviendo al 1, que era lo que teníamos originalmente, nos da 228 y ahora la pregunta es, ¿ese número es un número alto o es un número bajo? Bueno, pues para eso tenemos otra variable que ya viene dada por Facebook, que es el end baseline. Y es el número de personas que esperaríamos que se movieran desde el mismo origen al mismo destino en un periodo de referencia. Pues si queremos consultar ese valor para esa primera entrada en la base de datos, pues lo mismo, escribimos el nombre de la base de datos, que es dfmove, y luego símbolo del dólar, y seleccionamos la columna que nos interesa, que es el end baseline, y luego para la fila, corchetes cuadrados y el número de la fila. Pues la primera fila, 1, y nos da que el end baseline es 236,2. ¿Por qué ese número decimal si estamos hablando de números de personas? Bueno, pues porque el baseline se calcula como un promedio.
y Facebook aplica ciertos procesos estadísticos para darnos ese número. No es número exacto de personas, no es un contacto. ¿Preguntas? ¿Online? En estas dos celdas hemos estado, bueno, vale. Esa es muy buena pregunta. También podemos ver los contenidos del diezmo simplemente yendo aquí a la sección de donde pone environment. Nos ponen los nombres de todas las variables que hemos ido definiendo hasta ahora. Si queremos ver diezmo, pulsamos en el nombre de la variable y nos aparece la base de datos en un formato que quizás nos es más familiar a todos, parecido a una hoja de Excel. Entonces tenemos todos los nombres de las diferentes columnas y luego cada fila es un movimiento, un flujo. Entonces, el primer movimiento, lo que estábamos poniendo en los paréntesis cuadrados, sería esa fila número 1, y luego lo que poníamos después del símbolo de dólar era el en crisis, que sería ese 228. Y el en baseline 236,2. Si ponemos entre los paréntesis cuadrados 10, pues sería esta fila de aquí. ¿Sí? Era esa lo que sería. Vale. ¿Preguntas online? Vale, pues otro, sí. Pero, ¿cómo hay una explicación de cómo se calcula para poder comparar con Sí, el periodo de referencia está basado en unos 45 días antes de la pandemia. Exacto, sí. Claro, o sea, se refiere, el periodo de referencia es un periodo que representa los movimientos en circunstancias normales. Si no hay COVID, ¿qué pasa? Pues esa es la referencia. Entonces ya con esos dos valores nos da una pista de que en COVID hay menos movimientos que en circunstancias normales. Pero claro, eso es solo un flujo de población. Ahora queremos ver qué pasa cuando agregamos muchísimos flujos, cuál es el comportamiento colectivo. Entonces, vamos a fijarnos ahora también en la fecha de esos movimientos, que sería la columna llamada daytime. ¿Vale? Pues DFMove, símbolo del dólar, daytime, y luego, si queremos consultar la fila 1, pues el 1 en los paréntesis cuadrados. Y obtenemos que para ese movimiento la fecha es el 1 de mayo de 2020 a las 8 de la mañana. ¿Vale? En este ejercicio que estamos haciendo aquí, no nos vamos a preocupar tanto de la hora del día de los movimientos, sino más bien la fecha solamente, el día. Y vamos a estudiar la evolución a lo largo de estos 5 meses, desde mayo hasta septiembre. 5 meses.
Entonces, la hora nos da demasiado detalle, el día es más que suficiente. Entonces, vamos a extraer de esos valores de las variables de datetime, vamos a extraer solo la fecha. ¿Y cómo hacemos eso? Pues la respuesta está en la siguiente celda, con la función add.date, y luego entre paréntesis ponemos el defmove con el nombre de la variable de fecha, que es el datetime, y luego insertamos el formato en el que queremos que aparezca esa fecha solamente sin la hora. En este caso, queremos que la fecha sea año, mes y día. No queremos hora. Entonces, esta parte de la función nos dice cómo va a aparecer ese formato. Y esa nueva variable que solo contiene la fecha y no la hora, la vamos a asignar a una nueva columna del diezmo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con la flecha esta de asignación a la nueva variable, a la nueva columna de la base de datos, que es date, simplemente. ¿Vale? Entonces, si corremos esta celda, en la base de datos diezmos va a aparecer una nueva columna con solo fechas, pero sin horas. De hecho, podemos volver a abrir esa base de datos y si todo ha ido bien, al final debería aparecer esta nueva columna que antes no estaba, llamada date, con solo la fecha. ¿Preguntas? Nine. Yeah. So the original data frame comes with datetime information with both date and time, but for our analysis, the time is too much resolution, so it's not really relevant. We are only going to focus on the date, but to extract the information, we need to run this bit of code, which takes the datetime column that includes both date and time, and extracts only the date. And what we do is we assign those values to a new column called date, which only includes the date but not the time. Mm-hmm. Mm-hmm. I didn't get it last bit. The data frame started. Okay, so the output of the function dsmove datetime for the row number 1 returns the value of a date plus a time frame. I understand that we don't want to focus on the time for now. We just focus on the date. Just out of curiosity, when the output is a date plus a time, for example, 8 o'clock, since we're talking about 8-hour intervals, does this mean that the time frame is from 8 up until 8 hours after that, like from 8 to 4? Does it mean something like that? I think, correct me if I'm wrong, if it says 8 o'clock, it means the movement happened from starts at 8 and ends in the next time window, which would be at 4. Is that right? Yeah. Muchas gracias. Thanks. Anything else? Okay,
So now we have this new column that retains only the dates, but we have lots of movements that happen in one date. We are interested in looking at the evolution of movements for the whole of Chile. So we would like to... Estoy hablando en inglés ahora. ¿Qué estaba diciendo? Sí, tenemos ya la columna con solo las fechas y nos interesa ver la evolución de los movimientos para todo Chile. ¿Qué pasa? Que en cada una de estas fechas hay muchos movimientos que ocurren en el país y lo que queremos es tener una cifra para cada una de las fechas. O sea, para el 1 de mayo de 2020, ¿cuántos movimientos en total ocurrieron en todo el país? Pero tal cual está estructurada nuestra base de datos, tenemos muchas filas, muchos flujos de movimientos que ocurrieron en esa fecha. Entonces, el siguiente paso va a ser agrupar todos los flujos que ocurrieron en la misma fecha y sumar el valor que nos interesa, que en nuestro caso es el end crisis. Así sabemos cuánta gente se ha movido realmente en ese día. Y esto se puede conseguir con este código de aquí, que sería tomar la base de datos de FMOS y aplicar el pipeline operator que es el porcentaje y luego el símbolo de mayor que y porcentaje, que lo que nos dice es que tomamos esa variable de FMOS y se la pasamos a la función groupBy, que es la que nos va a hacer esa agrupación por fecha. Y luego, una vez tenemos el groupBy, queremos sumar todos los movimientos que han ocurrido en cada una de las fechas. Entonces se lo pasamos a la siguiente función, que es el summarize. Y vamos a sumar el valor de esos movimientos para cada uno de los movimientos que han ocurrido en cada una de las fechas. Y luego el último paso es nos aparecerá una nueva columna a través de este proceso que se llama DFMOS signo de $date, que es un nombre un poco feo para una columna, entonces le vamos a renombrar a simplemente date. Este código es un poco complejo, no os voy a engañar, pero podéis, después del taller de hoy, podéis ir en un poco más de detalle y ahí tanto en el texto como en estas líneas que empiezan con el símbolo como el hashtag, está todo muy documentado. Entonces podéis ir vosotros con más calma, línea por línea, entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Pero básicamente, si ejecutamos ese código, vamos a crear otra nueva base de datos, que es el DF Crisis, en la que sí que vamos a tener ya los movimientos sumados por fecha. Y, de nuevo, si queréis ver esa base de datos completa, podéis ir al environment, DF Crisis, abrimos la base de datos y esta es muy simple. Tenemos cada una de las fechas del periodo que estamos investigando y en la columna total el número total de movimientos que han ocurrido en ese día. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo para los movimientos de baseline, los valores de baseline. ¿Por qué? Porque luego vamos a crear unos gráficos que nos van a enseñar la evolución de los movimientos en el periodo de crisis y la pandemia, y los vamos a comparar con la evolución que esperaríamos de ese periodo de referencia en circunstancias normales. Entonces,
en la siguiente celda el código es básicamente el mismo, pero en lugar de sumar esa variable de nCrisis, vamos a sumar la variable de nBaseline. Y vamos a crear una nueva base de datos que es DSBaseline, que también podéis abrirla y comprobar que para cada una de las fechas tenemos un valor que es la suma de nBaseline de todos los movimientos para ese día en todo Chile. Es en cada una de esas ventanas temporales cuántos movimientos de usuarios se han detectado de una celda origen a de un origen a un destino. Sí, vamos, como están empezando a aparecer ya todas las preguntas son interesantes y para que lo escuche el público virtual, por favor usar el micrófono. Mi pregunta es si se puede repetir el usuario. Porque, por ejemplo, un movimiento, no sé si hace esa diferencia Facebook de que si ya conectó una vez, no vuelva a ser repetido por segunda vez o tercera vez. Si es un movimiento único. Creo que sí, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es súper importante dejar lo más claro posible, aunque sobre esto ya se ha dicho más de alguna ocasión, pero para que no haya ninguna duda, esa cifra, los 300 o algo, ¿no?, que aparece, o los 3 millones en realidad, son movimientos, ¿no?, que han ocurrido durante el día, ¿no?, en alguna de las franjas horarias, y son movimientos entre las celdas que define Facebook. ¿No? Eso es súper importante tener claro para, sobre todo los que están afuera, ¿no?, lo que es el grupo virtual, qué es lo que estamos entendiendo por cada uno de esos números. No son personas, son movimientos, ¿no? Si hay una persona que salió en un horario y después regresó en otro, van a contar como 2 movimientos. ¿Es así? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta online o en persona? Bien, pues con esa base de datos de DFCrisis y DFBaseline, estamos ya en posición de crear nuestra primera figura que nos va a permitir interpretar lo que estamos haciendo mucho mejor, porque de momento ha sido todo más bien abstracto. Entonces, para crear una figura, usamos esta librería de R que se llama ggplot2 y está muy sencillo crear figuras con esta librería. Para crear una figura siempre empezamos con este código ggplot y un paréntesis y luego para añadir nuevas capas o componentes a esa figura añadimos el signo más y lo que sea que estamos intentando representar. Por ejemplo, el primer componente sería la representación de los datos de baseline a lo largo del tiempo. Por eso en el eje X, en el eje horizontal vamos a poner las fechas de los movimientos y en el eje vertical vamos a poner el total, la variable total de esa base de datos de baseline.
El siguiente componente sería lo mismo, pero para la base de datos de crisis. Y luego pues tenemos un poco de varios componentes que van a controlar la estética de esa figura. Pues la leyenda, los colores que vamos a usar, los títulos, los nombres de los ejes, etc. Entonces, ese es el resultado. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, pues en azul vemos la evolución de los movimientos totales de referencia y en rojo vemos la evolución de los movimientos totales en esos meses de 2020, que es cuando teníamos la pandemia. ¿Todo bien? Y bueno, antes de ponernos a investigar un poco más estos patrones, lo que también podemos hacer es representar la diferencia de valores entre la referencia y los movimientos en pandemia. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, pues creamos otra base de datos, otra más, llamada DF Difference, que va a tener la misma estructura que DF Crisis, o sea, simplemente esas dos filas con fechas y valores. Y por eso, para mantener esa estructura, simplemente la creamos como una copia de Crisis, ¿sí? Que es esta línea así. Y luego creamos una columna adicional con los valores de la diferencia entre el total de movimientos de pandemia y de referencia. Entonces, el correr esta celda nos da esa nueva base de datos que va a ser como la de crisis, pero además va a tener esa columna adicional con la diferencia entre el crisis y el baseline. Y eso nos va a permitir hacer una figura también de esos valores de diferencia. Y el mecanismo para crear la figura es exactamente igual que antes, con el ggplot. Y luego sumando cada uno de los componentes de la figura que queremos crear. ¿Está? ¿Habéis conseguido obtener esa figura? Entonces, ahora tengo algunas preguntas para vosotros. Si ya tenéis esas figuras, vamos a observarlas un poco, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, durante el periodo de crisis, vemos una tendencia general, ¿no? Que es como primero baja y luego sube y se mantiene más o menos estable. Y luego vemos otra tendencia que se repite mucho más frecuentemente. Entonces, la pregunta es relativamente sencilla, pero quiero ver si habéis conseguido identificar qué representa cada una de estas tendencias. ¿Alguien quiere aventurarse? Sí. En la figura se observan, vamos a centrarnos en la parte roja, que es lo que ocurre en la pandemia. Y ahí podemos distinguir dos tendencias a diferente escala temporal. Una tendencia es mucho más a largo plazo, que es como que observamos una bajada y luego una pequeña subida y una estabilización, y otra es mucho más a corto plazo con oscilaciones.
Entonces, ¿qué estamos capturando ahí? ¿Aló? ¿No? La tendencia, que la línea roja en definitiva esté por debajo de la línea azul, de los efectos de la pandemia, de restricción de movimiento y de reducción de la movilidad, ¿no? Igual es un poco llamativo, aunque esto lo conversamos ayer, que esto se manifieste en los meses de julio, junio, y que no en mayo y junio. Mayo, por ejemplo, parece ser un mes relativamente normal o incluso por sobre el, el, el baseline. Eso es un poco llamativo porque la crisis pandémica en Chile comenzó en abril, entonces a partir de abril ya se debería haber notado. Pero sé que eso lo conversamos ayer y ustedes ya tienen eso como tarea para la casa, para resolver. Lo otro, el serrucho yo creo que son los fines de semana, ¿no? Que evidentemente ahí baja mucho la movilidad y por eso se repite tanto en baseline como en crisis. Perfecto, le has dado en el clavo. Tenemos la tendencia más como mensual o más como largo plazo que evoluciona con las diferentes etapas de la pandemia, y luego tenemos una tendencia mucho más a corto plazo que es los días de la semana, pues los commutes, los viajes que la gente hace o no hace el fin de semana, etcétera. Entonces, eso es un poco lo que quería remarcar, que ahí estamos capturando esas dos escalas temporales. Por ahí había una mano. Bueno, no sé si he comentado, pero un poco me duele por qué la línea baseline es fija y está con una pequeña tendencia también subida. No es basada en 45 días, porque varía en agosto, septiembre, octubre. Eso era lo que estábamos debatiendo un poco esta mañana. No sé si prefieres comentar tú. No, lo que pasa es que más que nada un efecto de cómo se hace el cálculo, ya que como es un poco técnico la respuesta en realidad. Cuando tenemos la observación en cada punto del tiempo, puede haber un conteo positivo de movimiento y un conteo nulo, digamos, que no hay observaciones o que las observaciones eran menos de 10 y por lo tanto Facebook decidió suprimir las observaciones. Entonces lo que sucede cuando se hace eso es que se suprimen ambas, tanto el conteo de end crisis como el conteo de end baseline. Entonces ahí surgen algunas de estas diferencias entre que si no se observa alguna en un par de origen-destino, no se observa un conteo, entonces se suprime también el baseline y eso lleva un poco a que haya unas pequeñas variaciones en el tiempo. Idealmente eso debiera mantenerse fijo, ¿cierto? Pero en términos de cálculo, eso es por lo que sucede. ¿Está bien? ¿Listos para seguir? Muy bien, pues hasta ahora hemos estado analizando los movimientos a nivel nacional de todo Chile, pero nuestros datos tienen la ventaja de que podemos filtrar por diferentes regiones. Entonces, sí. Un poco la respuesta que yo pensando, porque la otra era una cosa, ¿cierto?, de la tendencia temporal en el largo plazo, pero también está esto de cómo capturar esa variación el fin de semana. Y es porque cómo se calcula el baseline es tomando para cada día, dentro de ese periodo de 45 días, se toman todos los lunes, por ejemplo, y se hace un promedio para cada zona horaria, todos los martes. Entonces se hace un promedio diario, no un promedio diario y temporal, pero no un promedio del conteo a una semana, de los 45 días y ya tenemos un número para todo el periodo, sino que para cada día, para cada franja horaria, se calcula un conteo. Su perfil, la lucha, se repitiera, fuera el mismo
cuando está comparando contra el serrucho de la crisis. ¿Se entiende? Que fuera que siga el mismo, digamos, ritmo de diario, Mismo perfil, porque semanal. aquí cada viento del serrucho tiene una forma especial. No todos son iguales. Sí, bueno, esa es la pregunta que respondí la primera intervención cuando respondía, ¿cierto?, a Bruno, que era esta idea de que no en todos los días se captura un conteo para todos los orígenes y los destinos. Claro. Entonces eso lleva a que el baseline para ese día en particular también se vea afectado. Uno idealmente entonces lo que debería hacer es dejar fijo el conteo que es el conteo, sí. ¿Para tú te refieres a esta tendencia que va, esta baja que va? Sí. No, no una general. Y Me esta- refiero a la forma de cada viento. Sí, pero esta que va acá, que hay alguna variación aquí. Exactamente. Sí. Yo esperaría que Bueno, son idénticos. Esa es no la, sí. Bueno, ya sabes la respuesta es en general que, claro, el baseline, como se hace para cada día, se hace disponible un baseline que es el mismo que el inicial, pero digamos, el gran pero ahí es que como no se capturan los mismos orígenes y destinos para todos los días y todas las horas, entonces ahí se suprime el baseline para algunos de esas combinaciones y eso lleva a que hayan pequeñas diferencias y bueno, eso es lo que se refleja, ¿cierto? Tanto en los periodos pequeños como también en esta como que aparente baja del baseline aquí. Esa es la respuesta. Gracias. ¿Está? Bueno, pues avanzando un poco a la siguiente sección, como decía, hasta ahora hemos estado viendo movimientos a nivel de Chile, pero nuestra base de datos tiene esa ventaja de que podemos filtrar por regiones o por ciudades incluso. Entonces vamos a ver en las siguientes líneas de código qué es lo que pasa en Santiago específicamente. Entonces, antes de seguir, quería volver a la base de datos, digamos, original, que es el DFMO, y enseñaros que, por una parte, tenemos esa agregación a nivel espacial en las celdas de Bing, que Miguel ha descrito antes, que son estos cuadrados que cubren todo el país y tienen unas ciertas dimensiones de unos cuantos kilómetros de lado. Pero la base de datos también está organizada por regiones administrativas, que creo que son comunas, provincias. Y eso viene dado según el nombre de los polígonos. Star Polygon Name, en Polygon Name. ¿Sí? Entonces, eso nos va a permitir filtrar de forma muy intuitiva cuáles son esos movimientos que ocurren o que involucran Santiago. Entonces, vamos a crear una nueva base de datos que solo incluya esos movimientos. Y vamos a empezar considerando movimientos que tienen Santiago como destino. Entonces, en esa base de datos vamos a considerar también movimientos que vienen de fuera de Santiago. Y eso lo hacemos muy fácilmente con la función filter. Entonces, tomamos la base de datos original, que es el DFMO, y le aplicamos la función filter para tomar solo los polígonos de origen que sean diferentes de Santiago. Y eso de diferentes se representa en este símbolo, exclamación igual. Eso significa que estamos tomando polígonos de origen diferentes de Santiago. Y como nos interesa ver los movimientos que acaban en Santiago, tomamos los
filtramos el resultado de esa primera línea de código, que es 10 moves to, filtramos 10 moves to para solo movimientos con destino Santiago. Y eso lo representamos con en polygon name igual, pero con doble igual, a Santiago. ¿Sí? Vale. Y esa va a ser nuestra nueva base de datos regional, digamos, que es el 10 move to. Bien, pues si corremos esa celda, obtenemos la nueva variable, podemos abrirla también. Tiene exactamente la misma estructura que el 10 move original, pero si se fijan, todos los polígonos de destino están ahora en Santiago y todos los de origen están fuera de Santiago. ¿Sí? Lo bueno es que una vez tienen este código, es muy fácil manipularlo para escribir el nombre de cualquier otra provincia, región o comuna. Creo que estamos hablando comuna. Provincia. Sí. Una base de datos de celdas rectangulares, ¿cierto? Que están asignadas a la provincia a la que pertenecen. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué pasa con...? Bueno, obviamente, la división administrativa corta las celdas rectangulares y por lo tanto hay un criterio de asignación en las celdas que están en el margen de la división administrativa. Sí. ¿Se sabe algo de ese criterio de asignación? ¿O el criterio es que toda la celda esté contenida dentro de la provincia para considerarlas? Y en ese caso faltarían pedacitos pequeños. Sí. No, definitivamente no es que todas las celdas estén en la provincia, porque, como bien dices, muchas celdas estarían en la frontera entre provincias. Lo que no sé exactamente, quizá, no sé ni siquiera si está escrito en la documentación de la base de datos, es si esas celdas que caen en frontera se asignan a una provincia o a otra según el centro de la celda o según la proporción de área que cae en cada provincia. ¿Sabéis algo por aquí? No tengo la respuesta definitiva. Lo que sí sé es que en iteraciones anteriores, porque esto también es algo que Facebook itera, y como varias de estas fuentes de datos, los algoritmos van cambiando, uno se entera después que cambiaron los procesos. Anteriormente lo que hacían era un poco asignar las celdas, estas áreas administrativas basadas en peso, el centroide los pesaban respecto a los centros de población, utilizaban población para pesar la celda y de acuerdo a eso atribuían donde había más peso de población, atribuían la celda claro, a esa unidad espacial. Ese era el criterio que había. ¿Alguna otra pregunta? Online. Bueno, pues ahora ya tenemos la base de datos filtrada por región y podemos aplicar un procedimiento muy similar a lo de antes. Queremos una nueva columna que incluya solo la fecha y la hora. Entonces, exactamente el mismo código que antes, pero nos tenemos que acordar que ahora ya no estamos trabajando con el 10 move de antes, sino 10 move to. Entonces, corremos una celda y igualmente que hemos hecho antes, podemos agrupar los diferentes movimientos por fecha. Y eso lo hacíamos principalmente con esta función group by date,
y luego hacemos la suma de todos los valores de end crisis para esa fecha. Y esta es una nueva base de datos que es DF2 Crisis, que correspondería a esos movimientos que tienen Santiago como destino. Y lo mismo para el caso del baseline. ¿Sí? Y podemos hacer una figura que nos muestre esos movimientos a Santiago. Y como vemos, la evolución es bastante diferente ahora. Y creo que es muy interesante considerar esos movimientos a la capital. Entonces, vemos que especialmente al principio de la pandemia hay una caída bastante importante. ¿Sí? Lo mismo puede hacerse tomando ahora Santiago como origen en lugar de destino. Y el procedimiento es muy similar, lo único que el filtrado de esa base de datos original, el diezmo, va a ser diferente. Ahora vamos a filtrarla de manera que el Stop Polygon Name siempre sea Santiago, y lo hacemos con ese doble igual. Y el polígono de destino va a ser diferente de Santiago. ¿Sí? Entonces, eso sería como los outflows de Santiago. Y si corremos esa celda, obtenemos la nueva base de datos de move ahora from, porque estamos hablando de movimientos desde Santiago. Y de nuevo obtenemos una nueva columna para esa nueva base de datos con solo las fechas, agrupamos por fecha con la función el group by, y lo hacemos tanto para los movimientos durante pandemia y en el periodo de referencia. El código es exactamente el mismo, pero cambiando los nombres de las bases de datos con las que operamos. Y otra vez podemos hacer un plot, una figura de los movimientos desde Santiago. Y vemos que desde Santiago aún se reduce más el número de movimientos. Okay. Sí. Bueno, es súper interesante lo que se muestra y un poco previsible, ¿no? En el sentido de que sabemos que la pandemia generó una reducción muy importante de los movimientos y en el caso de Santiago, aunque hayan sido de origen y destino de Santiago, aquí no estamos viendo los que ocurrieron dentro de Santiago, que también tienen que haber bajado sustancialmente, como las medidas de restricción fueron nacionales, claramente los desplazamientos desde y hacia afuera de Santiago tienen que haberse reducido, y ustedes muestran a partir de esto la magnitud, ¿no? El orden de magnitud. Así que es súper relevante. Pero, dicho eso, y en relación con la discusión que hubo ayer, ¿no? Pueden hacer lo mismo que acaban de hacer con otras provincias, ¿no? Con cualquier provincia en rigor. En vez de hacer el igual Santiago, puede ser igual la provincia de Puerto Montt, ¿no? O la que sea. Y eso es algo que tienen que considerar tal vez, Francisco, para su análisis por los comentarios que hubo ayer, porque justamente ahí uno podría esperar algo, sobre todo ver el baseline, comparar el baseline de Santiago con el baseline de Puerto Montt. No, primero ver el baseline, aunque yo sé que ustedes están más interesados en el baseline versus crisis, pero de repente la comparación de baseline de distintas provincias podría dar una idea de si estamos afectados o no por las características del baseline. Y también hacer la comparación, aunque debiera haber una tendencia similar, la tendencia de reducción fue similar.
¿no? Pero como aquí lo que se está comparando es respecto de un baseline que puede estar afectado por cierta estacionalidad, el hecho de trabajarla por separado regionalmente puede dar más pistas sobre el efecto de esa estacionalidad. Vale, muy buen comentario. Después vamos a ver movimientos entre Santiago y Valparaíso. Entonces quizá eso ayude un poco a responder lo que has comentado. Y esta otra figura que viene ahora es comparando movimientos desde o hacia Santiago sin los baselines para tener un poco más de claridad. Entonces, eso, lo único que hay que hacer es modificar ligeramente el código de la figura de ppplot, añadiendo solamente los componentes en los que estamos interesados, ¿sí? Y ahí tenéis la diferencia entre sus movimientos desde o hacia Santiago. Y como hemos ya apuntado, los movimientos desde Santiago son menos en pandemia que hacia Santiago. Y sí, aquí tenemos un par de preguntas que podríamos hacer. La primera es si esto más o menos coincide con la intuición que tendríais de lo que pasó aquí en pandemia. Yo no estaba aquí, entonces estaría interesada en escuchar vuestra perspectiva. Y la otra pregunta es si podéis observar alguna diferencia en esa oscilación más a corto plazo de los movimientos desde o hacia Santiago. Entonces, las preguntas están, si quieres que la primera es si eso coincide con la intuición de lo que pasó aquí en pandemia. Esta parte puede ser como, veremos después si nos da tiempo, hay días específicos o incluso puede ser que sea alguna franja horaria en que los datos de Facebook no mantienen la misma estabilidad en el contagio. Y la forma en la que para el ejercicio de hoy no hemos modificado los datos para arreglar esas anomalías, digamos, pero para nuestro análisis sí que aplicamos un proceso de suavizado de datos que como eliminaría esas anomalías. No sé si quizá esa caída ahí puede representar uno de esos momentos en los que los datos no son tan estables. Bueno, creo que ese punto es importante de un poco entenderlo, porque, bueno, una de las cosas que hice al principio esta mañana, una de las ventajas de estos datos es esto de la frecuencia temporal, tener alta frecuencia temporal, eso significa ¿cierto? Tener minuto a minuto lo que está sucediendo. Ahora, eso también hay que tomarlo con un poco de cuidado, porque lo que pasa, ¿cierto? Muchas veces cuando trabajamos con sensores y cosas así, lo que tiende a suceder, ¿cierto? La batería murió, no se recolectó bien el dato. Similarmente acá hay temas de tecnologías que se ven afectados y por lo tanto es difícil capturar adecuadamente y con alta fidelidad cada segundo, ¿cierto? De lo que se está monitoreando. Entonces, en general,
mi perspectiva personal es que cuando uno analiza este tipo de datos de alta frecuencia, siempre es tratar de tomar los patrones, que es como tomar las señales y tomar las tendencias más que analizar el punto a punto, porque si uno se enfoca en el punto a punto, yo creo que vamos a cometer hartos errores de interpretación de inferencia el riesgo de cometer un error yo creo que es muy alto. Entonces, por eso siempre mi recomendación sería tratar de tomar las tendencias y ver si las tendencias son las que uno esperaría o no y después tratar de entender y sacar información de ahí, más que enfocarse en las desviaciones pequeñas. Sí. Y tú haces la pregunta ahí en el programa sobre si hace sentido o no esa figura, ¿no? Si coincide con lo que tú viviste aquí en Santiago. Es que hay dos maneras de leer el gráfico, por lo menos, varias maneras, pero dos, una que tiene que ver con lo que acaba de decir Alejandra, apellido Alejandra Otárola, que tiene que ver más con más o menos lo que se sabe, que en algún momento empezó a haber un relajamiento de las medidas de restricción y eso obviamente se tiene que haber reflejado, como aparece ahí en el aumento de la movilidad. La movilidad general y también la movilidad desde Santiago y desde fuera. Pero la comparación ahí desde el from y el to no hace tanto sentido, ¿no? Sabiendo que aquí estamos mezclando todo, no son personas, son movimientos, porque que llegue más gente, o sea, no es que no haga tanto sentido, ¿cómo plantearlo? Estoy tratando de encontrar una explicación, porque ahí me sugiere que llega mucha más gente a Santiago de la que sale. Y eso sí tiene sentido en un momento, pero más como movimientos diarios. Entonces uno debería esperar que los movimientos de llegada, ¿no?, hacia Santiago se compensaran con movimientos de salida. Lo que aquí no parece. Pareciera ser que hubiera como mucha entrada a Santiago, ¿no?, y poca salida. La única aplicación que hay, que ahí sí puede ser más razonable, es que aquí ustedes están trabajando con la provincia de Santiago, ¿ya? Y el área metropolitana de Santiago es bastante superior a la provincia de Santiago. Incluye una zona de suburbios amplia y una de las comunas, la más poblada, de hecho, que es Puente Alto, que no está en la provincia de Santiago. Y esto puede ser mucha gente que se desplaza a trabajar a la provincia de Santiago. Y ahí sí hace un poco de sentido, pero hay gente que se desplaza, pero luego vuelve en la noche. Entonces, como que debiera haber una compensación. Y esa compensación no se advierte allí. Pero eso debe ser por el manejo de los bloques horarios u otra cosa que no se advierte, ¿no? Así como primera reacción. Pero sí, como los suburbios tampoco son zonas de trabajo, es normal que la gente habite en el suburbio y trabaje en Santiago, en la provincia de Santiago, en distintas comunas de la provincia de Santiago. Está bien. Y la otra pregunta era sobre estos patrones más, digamos, semanales. Y ahí sí que quizá lo comentaré yo, es que los movimientos desde Santiago, no sé si se aprecia, pero tienen un pequeño pico hacia el fin de semana. Mientras que los movimientos a Santiago, especialmente conforme evoluciona la pandemia, septiembre y octubre, tienen el pico el lunes, a principio de semana. Entonces, ese patrón semanal es un poco complementario entre movimientos desde o hacia. Y bueno, ¿preguntas online? No. No sé cómo vamos de tiempo. Ya es la hora, ¿no? Voy a quizá comentar un poco también los movimientos de Santiago a Valparaíso y al final hay otra sección que creo que la voy a dejar para vosotros que vayáis en detalle y luego si hay alguna duda, más que feliz de que me enviéis un email y puedo responder.
Pero aquí tenemos una sección que es muy similar a lo que habíamos hecho, pero filtrando a orígenes de Santiago a destinos en Valparaíso. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, de nuevo, ahí podríais elegir cualquier provincia que os interese. En este caso, Santiago y Valparaíso. De nuevo, hacemos la manipulación de los datos para tener una columna solo con fecha. Y luego la agrupación de movimientos por fecha. Tanto para en pandemia como en el periodo de referencia. Y luego ya podemos hacer el plot. Y como se ve aquí, pues tanto en el baseline como en el crisis hay como mucho más ruido en esa evolución de los datos porque hay menos movimiento entre las ciudades. Entonces, cualquier oscilación es más, domina más que entre Santiago y el resto del país porque ahí sí que hay mucho más movimiento. Entonces, durante pandemia se observa una disminución muy grande entre las dos provincias. Y luego el ejercicio sería crear el mismo tipo de gráfico, pero cambiando origen y destino. Y eso debería ser relativamente sencillo si copian el código que ya hemos ejecutado, pero cambiando los nombres de las variables, ¿sí? Y luego cambiando también cómo filtramos la base de datos original. El Start Polygon Name debería ser ahora Valparaíso y el destino debería ser Santiago. Y luego también copiar todo lo que viene después para hacer todas las operaciones necesarias antes de crear el gráfico. ¿Sí? ¿Dudas? Online. Bueno, pues por mí paramos aquí, ¿no? Porque la siguiente sección es cosas más nuevas y nos extenderíamos demasiado. Pero, como digo, después de la sesión de hoy, podéis ir en más detalle, línea por línea de código, está todo explicado en el cuaderno computacional y si hay dudas, pues enviarlas por email.